Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín, ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín en este día, lunes 16 de enero del 2022. La verja de madera ya se abrió y ustedes ya están dentro de mi jardín y estamos caminando juntos como todos los días de lunes a viernes a 8 de la tarde. Una caminata en la que meditamos, en la que reflexionamos, en la que pensamos, en la que hablamos también de otros y hacemos muchas veces homenajes a grandes escritores y creadores que nos han nutrido espiritualmente, por los que estamos aquí y a los que siempre nos debemos. Por eso me gusta cada cierto tiempo recordar en las fechas que correspondan a esos autores y creadores del imaginario de Occidente, pero obviamente que también de Oriente. Y hay uno de ellos que ocupa desde luego un lugar central, un escritor colosal desde todo punto de vista, poeta, narrador. Muchos lo identifican como un escritor de Boston, porque es el lugar de su origen, aunque en realidad habría que decir que pasó una parte importante y relevante de su vida en el sur de Estados Unidos, en Virginia. Fue marcado por ese sur, que por lo demás ha marcado a otros grandes escritores de Estados Unidos. El día 19 de enero de 1809 nacía en Boston el escritor, poeta, narrador y también ensayista Edgar Allan Poe. Luego moriría en Baltimore. Solamente algunos datos que hay que recordar de este escritor, que por lo demás es un escritor muy interesante para leer en este tiempo, que es el verano, donde a veces nos damos un espacio mayor de lectura que en otras épocas del año. Si hay un escritor al cual vale la pena volver siempre y además compartir con tus hijos, si tienes hijos de 15, 16, 17 años, que están buscando lectura, una lectura segura, una sandía calada, desde luego es Edgar Allan Poe. Hay que dar algunos datos de su infancia. Es interesante que su nombre, Edward, al parecer tiene que ver con que sus padres actuaban estaban actuando la obra El Rey Lear de Shakespeare en el momento en que Edgar Allan Poe nació. Desde luego su madre murió muy joven de tuberculosis, su padre ya había abandonado la familia y Edgar Allan Poe fue en un momento, junto con su hermana, un niño huérfano. Hay algo interesante en Edgar Allan Poe en relación a Chile y que es poco conocido. En un cuento llamado La Cita, que hay una escena, hay un gran palacio y hay una marquesa que se va paseando por este palacio y lo empieza a observar. Y mientras ella lo está observando, y esto es lo trágico del cuento, su hijo se estaba ahogando. Y hay un párrafo que leo textual del cuento La Cita, que dice: desde las cortinas que bajaban desde sus cornisas como cataratas de plata fundida, los rayos del astro rey se mezclaban por fin con la luz artificial y caían masas vencidas y temblores sobre una alfombra tejida con riquísimo oro de Chile que daba la impresión de líquido. O sea, aparece la palabra Chile. Aquí no había tanto oro, había más oro en Perú, ¿no? Sin embargo, queda esta idea de que este oro con el que está tejida esa alfombra, ese riquísimo oro, viene de ese lejano país
está Chile. Ya me basta con que se le haya acusado en la imaginación de Poe la palabra Chile. Es muy interesante ya para nosotros saber eso. Hay un escritor chileno, poeta, también narrador, también ha escrito cuentos, también ha escrito ensayos como Poe, que alguna vez escribió un libro con Jorge Tellier, publicó un libro muy interesante, La invención de Chile, donde encontramos varios casos donde aparece Chile en la obra de algún poeta. Recuerdo, no sé, un poema de André Breton sobre Chile, Melville, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo conocen. Él es Armando Roa, poeta, traductor de, bueno, de poetas colosales como Pound, como Browning, traductor del Beowulf, poeta él mismo, ha ganado un premio muy importante hace poco de traducción que da la Universidad Católica, premio Pablo Neruda del año ¿de qué año ganaste? ¿Cuándo ganaste el premio Neruda, Armando? Creo que fue el 2002, no me En acuerdo el muy bien, creo que fue el 2002 2002. ganaste, eras bien joven, hace por lo menos 21 años atrás ganaste el premio Neruda, Armando. Qué bueno tenerte aquí esta tarde caminando en el jardín para poder conversar sobre esos autores que nos gustan, que nos han marcado como lectores. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ti, Cristian, por esta linda invitación. Me has dejado sorprendidísimo con la cita de Poe a Chile. Eh, Cuando hicimos ese libro con Jorge Tellier, incluimos algunos pasajes de Arthur Gordon Pym, que es una novela de Poe, a propósito del tema de la Antártica, pero no conocía una cita tan directa como la que tú me acabas de leer, así que muy sorprendido. Y bueno, un gustazo estar acá en tu programa nuevamente para conversar de este monstruo de la literatura que es Poe. Este monstruo, este coloso que terminó, digamos, en la máxima decadencia, en el máximo abandono, casi botado debajo de un puente, ¿no? Así es. Y es impresionante el final de la vida de Poe. Tú eres traductor y te has dedicado a traducir, y hay un traductor, poeta y narrador más conocido como narrador, evidentemente su obra narrativa es más rica que la de su poesía, me refiero al argentino Julio Cortázar, quien tradujo una cantidad de cuentos de Poe y de ensayo en una edición gigantesca, que es un trabajo gigantesco que hizo, y él siempre decía, recomendaba a los escritores ser traductores primero, y tal vez podríamos partir por ahí. ¿Por qué sería interesante traducir a Poe, digamos? ¿Qué es lo que trae su literatura que vale la pena traducir a nuestro idioma? Mira, primero, a ver, para los lectores hispanohablantes, la verdad es que tenemos suerte, justamente lo que tú señalas, de que un escritor de la estatura de Julio Cortázar haya traducido la obra, creo que es prácticamente la obra completa, ¿m? La totalidad de los cuentos, los ensayos, los poemas, son dos tomos. Y bueno, probablemente Cortázar vio en Poe a una figura que inauguraba una cierta modernidad literaria con aportes, aparte de los aportes literarios evidentes, ¿no? De la maestría como escritor de Poe. Poe también es uno de los grandes teóricos del cuento moderno, ¿no? Y probablemente esa fue una razón de mucho peso para Julio Cortázar. En gran medida la arquitectura de lo que es el cuento moderno se la debemos a Poe, ¿no? Del cuento en general, no solo el cuento policial o el cuento de terror, como muchas veces se lo suele encasillar a Poe. Poe, la verdad es que fue un hombre que, junto con su obra literaria, fue un hombre tremendamente consciente de su oficio. Él tiene un texto, un ensayo que se llama Filosofía de la Composición, en el que eh, dedica extensas, ¿no?, reflexiones hacia lo que es el misterio de la composición, la estructura del cuento, la composición del poema, cómo tienen que ser las imágenes, los ritmos. Un poeta, un poeta muy, muy riguroso, ¿no? De hecho, alguien que nosotros conocimos, Cristian, un gran poeta español, Leopoldo María Panero,
dividía la literatura americana como en dos grandes corrientes, ¿no? Una era la corriente de la embriaguez, eh, de la, ¿cómo decirlo?, del desborde, eh, y esa corriente es Whitman. La otra es la corriente de la contención que, a juicio de él, estaría representada por Edgar Allan Poe, ¿no? De manera que, aparte de lo, digamos, del valor literario intrínseco que tiene Poe, Poe también es un formidable teórico, ¿no? Y yo creo que Cortázar, por esa razón, sintió la necesidad de traducirlo. Además, Cortázar tenía un afecto especial por la lengua inglesa, a pesar de que Cortázar vivió en Francia. Él tiene una biografía muy notable sobre John Keats, por ejemplo. Eh, y yo creo que por ahí van un poco las razones, sospecho. Oye, Armando, a ver, también quien fue un gran lector y traductor de Poe al francés y fue influido por él fue Charles Baudelaire. Baudelaire. Es decir, no cabe duda que hay una impronta muy potente de Poe en la obra de Baudelaire. Es interesante que justamente Baudelaire también fue no solamente, bueno, un prosista poético en el Spleen de París, fue un poeta, pero también fue un crítico de pintura, escribió ensayos sobre literatura, sobre poesía, y para él el encuentro con Poe fue clave, ¿no? Es decir, la influencia de Poe va más allá del mundo puramente anglosajón o el mundo de la literatura norteamericana. Ha marcado gran parte de la literatura. Bueno, latinoamericana, vimos decían, obviamente que tiene que haber marcado a Cortázar, por ejemplo. No sé en Borges, ahí no sé muy bien si tuvo un impronta y cuál es la razón de Borges ¿cómo se llama? Con Poe, pero también la literatura francesa fue marcada por Poe. Bueno, efectivamente, Poe en Francia, por la vía de Baudelaire, genera un impacto muy, muy profundo, no solo en Baudelaire, después en todo el simbolismo francés, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en este momento un poema muy notable de Mallarmé que se llama Le tombeau d'Edgar Allan Poe, la tumba de Edgar Allan Poe. Eh, en cierto sentido, creo yo que Baudelaire va a encontrar un cierto, ¿cómo decirlo? Un cierto pato poético, una cierta afinidad con algunas de las inquietudes más profundas de Poe. Eh, y efectivamente, ambos comparten un trabajo no solo literario, también periodístico, un trabajo envuelto, además en muchas, muchas polémicas, ¿no? Vidas muy, muy complejas, en general vidas al margen en el caso, imaginémonos, Poe, ¿no? Es un hombre que crece en, en- en un Estados Unidos muy, muy represor, ¿no? Ese calvinismo, eh, sobre todo en la Norteamérica del comienzo del siglo XIX. eh, Baudelaire, por otro lado, con su, no sé si llamarlo rebelión metafísica, ¿no? Sus letanías a Satanás, su, su atracción por el mal. Bueno, todo eso Baudelaire va a trabajarlo desde Poe, y a mi juicio de Poe va a sacar dos temas que van a ser muy centrales eh, en todo lo que es la literatura simbolista. Eh, Uno es ciertamente el tema de la melancolía, eh, y la melancolía también vinculada mucho al tedio, eh, y Es lo que también, Baudelaire llamó sin poder traducir el spleen, sacando la palabra desde el inglés. claro, bueno, hay que recordar, por ejemplo, la filosofía de la composición. eh, Poe va a decir que el estado más eh, excelso, el tono poético propiamente tal, tiene que darse desde la melancolía.
O sea, la melancolía es como la base del tono poético. Eh, y bueno, también hay un tema del horror, eh, y no un horror, llamémoslo así, eh, cósmico o metafísico, sino ya en Poe hay, fíjate, una sensación de horror frente a lo que es el propio cuerpo. Eh, eh, Ese desconocido que es el cuerpo, que es por un lado lo que tenemos más cerca, más próximo, lo más táctil, pero al mismo tiempo lo más desconocido. Eh, Tanto desde un punto de vista físico como desde un punto de vista de identidad. Uno de los cuentos, por ejemplo, a propósito del tema de los conflictos de identidad, que después se van a hacer famosos con el retrato de Dorian Gray, con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hay que recordar que el primer cuento, ¿no?, donde se trabaja esta dualidad de identidades que pueden haber en una sola persona, es William Wilson, de Poe. Eh, entonces, bueno, la verdad es que los mundos en común entre Poe y Baudelaire son muy, muy estrechos. Hay quienes dicen que incluso las traducciones de Baudelaire superan al mismo Poe, ¿no? Y son citadas como ejemplos modélicos de traducciones recreadoras. Pero ciertamente el impacto en Francia es enorme, enorme. A Chile, por ejemplo, en el siglo XIX, es bien interesante cómo llega por la vía de Rubén Darío. Sí, pues Rubén Darío era un gran admirador de él y escribe sobre él, claro. Así es. Y Estaría toda entre esa, los raros, ¿no? Estaría entre los raros Edgar Allan Poe. claro, mira, en el fondo, frente a todo el mundo rigurosamente articulado de la razón, el mundo que viene de la ilustración, lo que hace Poe es un poco desmontar ese mundo, pero desmontarlo desde las herramientas mismas de la razón. Eh, entonces, estas atmósferas de misterio, estas atmósferas brumosas, ¿no? Que son tan proclives, ¿no?, para el cuento policial, para el cuento fantástico. eh, Hay que pensar que Poe trabaja, por ejemplo, el cuento policial de manera casi matemática, ¿no? Entonces, Poe en el fondo pone un sentido matemático eh, para develar finalmente una zona oscura, una zona donde no rige ese espíritu geométrico, como habría dicho Pascal. Sí. eh, y bueno, yo creo que ahí ese es uno de los elementos que hace más moderno a Poe. Estamos rindiéndole un homenaje a Edgar Allan Poe, quien naciera en la ciudad de Boston el 18 de enero de 1809 y falleciera en Baltimore. Otro escritor que yo sé que a ti te gusta mucho, lo comentamos hace muchísimos, muchísimos años atrás, cuando nos encontrábamos por los pasillos de la editorial universitaria, me acuerdo perfectamente, y me hablaste de Ernst Junger. Ernst Junger se entusiasmó mucho con un cuento, y a propósito de lo que decías tú de Edgar Allan Poe, que forma parte de esta pléyade de escritores que son los que de alguna manera vienen a romper, a armar, a poner fisuras o quiebres en el edificio que había levantado la razón, el iluminismo, etcétera, el racionalismo. Es el cuento Un descenso al Maelstrom, que es un extraordinario cuento de Poe. Recuerdo que el Maelstrom es una zona geográfica, tiene que ver con un paso marítimo, me parece que es en Noruega, y en ese hay un narrador, hay un barquito que tiene que pasar por ahí, y el narrador es un pescador que había tenido la experiencia de haber pasado por ese remolino. Y lo que él cuenta es que quienes lo acompañaban, entre ellos su hermano, al enfrentarse a este Maelstrom, que es como la cara del abismo, ¿no? El abismo mismo, el pánico los supera y terminan siendo tragados por este abismo. Pero él lo mira cara a cara, lo mira
directamente, ¿no? Y voy a leer un fragmento porque es un cuento que a mí siempre me impresionó y Junger lo comentaba muchísimo, lo usa como metáfora de todos aquellos aventureros que han sido en el espíritu capaces de meterse en el maelstrom de alguna manera, ¿no? Descender, ahí donde la razón no puede descender. Hacia el amanecer, sueños de terremotos veía cómo eran tragadas las casas. El espectáculo producía desconcierto como un maelstrom y amenazaba con provocar un vértigo en el que podía perderse la capacidad de juicio. Al principio hacía esfuerzo por ofrecer resistencia, pero luego me arrojaba en el remolino de la aniquilación que parecía un pozo rotante. El salto iba asociado a un placer que acompañaba el horror y lo vencía, como si el cuerpo se disolviese en una maligna música de átomos, cual una bandera que se hunde en las aguas, también había en aquello aflicción. Eh, Me gustaría que habláramos de esa fascinación de Poe por el abismo, ¿no? Y cómo varios de sus cuentos de alguna manera nos colocan en el mundo abismático. O sea, él es un expedicionario del abismo, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué es un abismo, Cristian? Fíjate que hay un pasaje que que ahí lo citas, ¿no? Cuando habla de el cuerpo disolviéndose como un maligno torbellino de átomos. Mm. Eh, eh, la palabra átomo también la ocupa Whitman. Uh -huh. Eh, a propósito de que ese abismo es un abismo que está dentro de uno mismo. Yo siempre recuerdo el cuento El entierro prematuro, ¿no? Y en general, por ejemplo, los cuentos de terror de Poe, eh, muchas de las atmósferas terroríficas no surgen de seres sobrenaturales, ¿no? De seres fantásticos que rompen un poco el orden causal, sino de la falta de firmeza de la psiquis humana, de la falta de firmeza, de la fragilidad del el propio cuerpo. En el entierro prematuro, por ejemplo, es brutal esas imágenes de esa sensación de asfixia, pero de asfixia física. Eh, en ese sentido, Poe ya comienza a traer el abismo, no un abismo que está en un más allá, sino un abismo muy del más acá, eh, y donde este ser que había sido estatuido por la Ilustración, ¿no? Como motor del progreso, el hombre, la razón humana, como tú muy bien decías, lo que hace Poe es indagar en las fisuras de esa razón, y que pueden ser fisuras que a la postre terminen, como dice la famosa frase, que no es de Poe, ese de que los sueños de la razón también engendran monstruos, engendran pesadillas. Bueno, es esa posibilidad inquietante, ¿no? La que abre la obra de Poe. De hecho, en el cuento, sigo leyendo un fragmento, puede parecer extraño, pero ahora cuando estábamos sumidos en las fauces del abismo, me sentí más tranquilo que cuando veníamos acercándonos a él. Y después afirma, al cabo de un momento, se apoderó de mí la más viva curiosidad acerca del remolino. Sentí el deseo de explorar sus profundidades, aún al precio del sacrificio que iba a costarme. Y la pena más grande que sentí fue que nunca podría contar a mis viejos camaradas de la costa todos los misterios que veía. Como que siento que de alguna manera está ahí hablando el mismo Poe en ese pescador que refiere, o sea, él se acercó, fue un valiente en ese sentido, tuvo la curiosidad de explorar las profundidades del abismo del alma humana más que ningún otro escritor de su tiempo. O sea, hizo una avanzada realmente, ¿no? Así es, así es. Y la verdad es que el guiño que hace Poe, si uno, por ejemplo, compara a Poe con Whitman, que es como otra figura fundadora americana, claro, Whitman es un canto optimista cósmico, ¿no? De la enorme posibilidad que entraña el ser humano. Poe, frente a eso, es ciertamente mucho más escéptico, está más vinculado, por ejemplo, con autores como Herman Melville,
Yo creo que hoy, por ejemplo, un autor que tiene muchos ecos de Poe es Cormac McCarthy, eh, donde, claro, esta dimensión oscura del ser humano eh, se abre casi como un paisaje estético, ¿no? Que era algo en el cual la literatura todavía, estamos hablando comienzos del siglo XIX, no se había atrevido tanto a ahondar, ¿no? Y es desde ahí de donde parte, por ejemplo, Baudelaire, a quien recordábamos, y toda un contingente muy importante de la literatura francesa, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando uno lee a autores franceses más del siglo XX, estoy pensando en Georges Bataille, con sus ensayos sobre la muerte, sobre el erotismo, eh, donde describe toda esta dimensión física de la muerte. eh, Ahí hay referencias cifradas también a la obra de Poe, ¿no? Mi padre, que tiene un libro muy bonito que se llama Estados Unidos, Chile y Estados Unidos, es un texto donde él habla, en el fondo, qué es lo propio que funda la cultura norteamericana. Eh, y mi padre, fíjate, ya veía en Poe eh, algo que él lo vinculaba mucho a la cultura americana, y que a su juicio antes solo había estado presente en la cultura egipcia, y que es la reverencia por el cuerpo. Mm. La reverencia y al mismo tiempo el horror por el cuerpo, ¿no? La reverencia en el sentido de que es lo único que tenemos a la mano, ¿no? El horror por la posibilidad de que ese único pasaporte eh, se nos vaya disolviendo. Es decir, cuando se produce la disolución psíquica, la irrupción de la enfermedad, eh, la degradación, finalmente es lo que testimonia el abismo genuino al cual está sometido el ser humano, ¿no? Y en ese sentido el gesto de Poe, él lo veía como un gesto muy visionario, ¿no? Armando, y en los últimos minutos que nos quedan, me gustaría que me habláramos brevemente del Poe poeta. El Poe narrador es mucho más conocido, más Sí. leído. Ah, bueno, hay textos extraordinarios. A ver, ¿cuáles son los textos antes de entrar en la poesía que tú recomendarías o que tú recuerdes más vívidamente? La caída de la casa de Usher, por ejemplo, es un cuento que me acuerdo de haber leído en una fogata, en una expedición, en una ida a acampar con unos amigos, digamos, con unos hijos de eh, compañeros de curso de un hijo mío, y haber leído en la noche ese cuento y que produjo una fascinación en torno a la fogata, leerlo, es un cuento impresionante. Ese entre muchos otros, ¿no? Tú has citado varios, aquí el entierro, prematuro y qué sé yo. ¿Y cuáles El son los que gato te... negro, el pozo y el péndulo, El pozo y el péndulo. la máscara de la muerte roja, a propósito del tema de la peste, ya que vivimos o hemos estado viviendo con el susto del COVID, no está de más releer ese cuento. Eh, las aventuras de Arthur Gordon Pym, que ya es más bien una novela, eh, también es un texto de mucho, mucho interés. La verdad es que Poe es un autor bastante parejo, ¿no? Eh, entonces es difícil el poder inclinarse por un cuento. A mí, pero es una cosa de gusto personal. La caída de la casa Usher, un cuento extraordinario. La máscara de la muerte roja, y me gusta mucho William Wilson. Eh, y respecto, bueno, al Poe poeta, eh, es bien interesante porque Poe dejó una obra poética considerable con un poema famosísimo que se llama El Cuervo, y que a partir de ese poema Poe desarrolla su concepción de la poesía. Para Poe la poesía ocupaba uno de los lugares más altos, si no el más alto de la experiencia humana. Él decía que en el hombre estaba el sentido moral que apuntaba al deber, el sentido del gusto que apuntaba a la belleza, el intelecto que apuntaba a la verdad.
Probablemente, dice él, en sus ensayos de filosofía de la composición, la prosa, el estilo de la prosa es un estilo que hace que se manifieste la belleza, pero la posibilidad de abrazar la belleza, de ser uno mismo con esa belleza, de experimentarla, dice él, solo se da a través de la poesía. Es decir, la poesía es la que hace patente, ¿no? Lo que Poe llama una especie de armonía intrínseca entre el hombre y el cosmos, y que se revela sobre todo, dice él, a través de la experiencia amorosa. Y por eso Poe va a decir que el tono poético más puro, o el tema poético, perdón, más puro, es justamente el tema del amor. Y bueno, no es menor, ¿no?, lo que dice, es decir, mientras la verdad está más bien reducida hacia el intelecto, ¿no? El sentido de la belleza, ¿no?, el sentido salvador de la belleza finalmente es la que nos da noticia del amor. Eso se alcanza a través de la poesía. Querido Armando, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde para recordar al poeta, al narrador, al filósofo de la composición Edgar Allan Poe, quien naciera un 19 de enero, pero de 1809 en la ciudad de Boston. Y quiero terminar, citando ese poema del que tú hablabas, de Mallarmé. Nosotros con Armando siempre hemos hecho este cruce, entre esta conversación entre el mundo anglosajón y el mundo francés. Él es un anglosófono, no sé cómo llamarlo, y yo soy un francófono. Y hicimos un curso, ¿no?, la Guerra de 100 Años, en una universidad donde cruzábamos poetas de ambas orillas. Y Mallarmé escribe cortitos estos primeros versos en francés que se llama Le tombeau d'Edgar Allan Poe, la tumba de Edgar Allan Poe, tel qu'on lui-même enfin l'éternité le change. Le poète suscite avec un glaive venu son siècle épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette voie étrange. Tal como al fin el tiempo lo transforma en sí mismo, el poeta despierta con su desnuda espada a su edad, que no supo descubrir, espantada, que la muerte inundaba su extraña voz de abismo, que la muerte triunfaba en esta voz extraña, dice Mallarmé, y que tiene que ver con lo que hemos conversado esta tarde aquí en el jardín con Armando. Muchas gracias, Armando, por tu visita, y obviamente que vendrán otras para seguir conversando con los muertos, que están más vivos que los vivos mismos. ¿Ah? Así es, Cristian. No, encantado, el gusto mío de visitarte en tu jardín una vez más, así que feliz, con mucho gusto, me siento como en mi casa. Así que un abrazo muy grande. Eso. Y lo mismo, un gran abrazo, Armando, y a ustedes, queridos radiovidentes, no dejen de leer a Poe, porque esto no serviría de nada si no leemos a Poe. Sigamos la recomendación de Armando, léanse el cuento del entierro prematuro, El pozo y el péndulo, leamos también La casa Usher, El descenso al Maelstrom, y los poemas, desde luego, para qué decir, Nevermore, el cuervo, Nevermore. Y recordarles que el Grupo Viva aporta la sustentabilidad en los barrios y también en la construcción, llevando poesía, música y teatro al interior de la construcción, y agradecer a Fundación Irarrázaval, que siempre nos acompaña dándole voz a los profesores de Chile. Nosotros cerramos la verja de madera de nuestro jardín y nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde en Pauta, pauta.cl. Gracias, queridos y queridas radiovidentes, por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.